Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión de cierre del segundo día de Andicom 2017. Para iniciar esta jornada, le damos la bienvenida a la directora del SENA, María Andrea Nieto, con su intervención denominada El papel del talento humano en las transformaciones de las empresas. Vamos a recibirla con un fuertísimo aplauso. Bienvenida. Buenas tardes. No los oí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues muy contenta de estar acá. Espero que la tecnología la sepa manejar y no quedar mal delante de todo el sector. Yo sé que el SENA muchas veces frente a este sector genera muchas expectativas y menos resultados de los que se espera. Y lo conozco porque de manera permanente estamos trabajando para lograr encontrar esa sinergia entre lo que el mundo necesita y el talento humano que tiene la responsabilidad el SENA de formar puede entregar. Y hoy les quiero hablar del valor de la formación técnica y sobre todo dejar una reflexión al final de esto, y es cómo podemos hacer que la formación técnica y el valor que tiene el sector de las TICs para los próximos 50 años se pueden encontrar o no. Ya veremos en el transcurso de la conversación qué reflexiones se pueden dar. En el SENA constantemente nos estamos preguntando si estamos listos para enfrentar los desafíos del futuro, del empleo, no solamente en Colombia, sino además también en términos globales. Yo les quiero contar a ustedes que el SENA tiene 117 centros de formación en todo el país. Estamos en Leticia, estamos en Puerto Nariño, estamos en Providencia, en San Andrés, en Puerto Carreño, estamos en La Guajira, estamos en el Valle del Cauca, estamos en Bogotá, y cada centro de formación tiene una correspondencia con las dinámicas económicas de cada región. Pero hay veces que nos encontramos con formaciones técnicas que no están tan alineadas con lo que está sucediendo hoy en día. Y si ustedes me preguntan cuántas formaciones técnicas tiene el SENA, yo les tengo que contestar que son cerca de 530 carreras técnicas. Eso no lo tiene ningún otro centro de formación técnica y tecnológica en América Latina. De pronto sí el SENAI en Brasil, pero con una diferencia sustancial frente al SENA. Y es que la mitad de las personas que estudian en el SENAI de Brasil lo hacen de manera gratuita y la otra mitad lo hacen pagando. En el SENA durante 60 años de manera consecutiva y como un milagro de nuestro comportamiento social y político, ha permitido formar a una población que es altamente vulnerable y que no tiene posibilidades de luego de salir del bachillerato formarse en otro lugar diferente, distinto al SENA. Por eso a mí muchas veces no me gusta que me comparen con ninguna universidad. Ninguna universidad se compara con el SENA, básicamente. Y aquí, y sobre todo en esta industria, tenemos que aprender a darle mucho valor a la formación técnica, que no es otra cosa que una herramienta muy rápida de formación para el trabajo, aprender haciendo muy rápidamente, y en esta industria sí que tiene sentido. ¿Qué desafíos tenemos para el futuro? Y es lo que estamos pensando en este momento en el SENA. Uno de ellos es la automatización. Otros son las nuevas habilidades y las nuevas demandas, los cambios acelerados en las demandas de empleo y la revolución en la agroindustria. Porque aunque este sector en teoría no tenga que ver con la agroindustria, sí tiene posibilidades de impactarla de manera muy importante. Yo tengo un niño que tiene 8 años y yo creo que ese chiquito hoy en día está estudiando cosas que espero que en el futuro le sirvan, por ejemplo alemán. Pero yo creo que también le están enseñando otras cosas que cuando se gradúe de la universidad
o del SENA, de repente va a salir a trabajar en un empleo que ni siquiera él hoy en día se imagina que pueda existir. Y esos cambios acelerados en la demanda y en la oferta y en las dinámicas del mercado, pues evidentemente nos llevan a pensar qué tan rápido el SENA está respondiendo a las necesidades del futuro. Yo siempre cuento esta anécdota cuando hago esta reflexión con empresarios y está ligada a mi experiencia a los 11 años cuando salía 2 veces a la semana a coger el bus con mi máquina de escribir. Porque nos enseñaban en el colegio a escribir y a hacer mecanografía, o sea, yo escribo con todos los dedos. Eso no me preparó para poder escribir con solamente los 2 pulgares. La industria cambia rápidamente. ¿Cuáles son los nuevos negocios que se van a crear en los próximos 10 años? ¿Cuáles son los nuevos servicios y productos que ustedes mismos están pensando en crear y en innovar para hacer que la economía misma funcione? Necesitamos más desarrolladores de software, necesitamos más videojuegos, necesitamos más analistas de información o necesitamos más abogados. Uno de los objetivos también del SENA es potenciarnos como uno de los países con más prácticas eficientes. Y para esto, evidentemente, una de las principales herramientas que tenemos es el contrato de aprendizaje. Les mencioné que el SENA forma al año 1.300.000 colombianos de manera gratuita en estos 117 centros de formación en 530 carreras técnicas, pero también les ofrecemos formación complementaria en cursos menos cortos, más rápidos, a 4 millones de colombianos a través de plataformas digitales que tenemos en el SENA y que están interconectados desde el Amazonas hasta San Andrés. Eso quiere decir que educamos de manera gratuita 24 veces más estudiantes en formación técnica y tecnológica que la universidad más grande de Colombia. Y cuando me reúno con los universitarios y les cuento los beneficios que tiene la formación técnica, me preguntan, ¿y será que formarlos en 1 año o en 2 años sí tiene sentido? Y yo les cambio la pregunta y les digo, ¿será que sí es necesario pasar 5 años en la universidad? ¿Cuál es la gracia del SENA? La gracia del SENA es que la mitad del tiempo el aprendiz está en uno de los centros de formación en un ambiente real que le permite aprender haciendo. Y la otra mitad del tiempo se va para las empresas y en las empresas, a partir de una herramienta que se llama contrato de aprendizaje y seguramente muchos de ustedes conocen, se van a estar con los empresarios y aprender dentro de las dinámicas del sector en la vida real haciendo lo que tiene que aprender a hacer. Esa herramienta se llama formación dual. Y esa formación dual no es inventada por el SENA. La formación dual es una metodología de aprendizaje que se estableció en Alemania. Los alemanes desde el día 1 reciben a los aprendices que literalmente llegan sin saber qué es on ni qué es off en cualquier industria. Cómo enhebrar una aguja, cómo coser, cómo hacer un pastel, cómo transformar algún elemento. Empiezan a ser literalmente enseñados por parte de los empresarios desde el día 1 y les pagan por eso. En un viaje a Alemania, y yo sé que muchos de ustedes y de la industria y de muchas otras industrias tienen a Alemania como un referente en la necesidad de formar el talento humano que está relacionada con la industria, cualquiera que ella sea, tienen ese referente alemán porque es extremadamente potente. Pero es muy potente en Alemania porque el empresario en alemán valora el aprendizaje como un proceso de crecimiento económico del futuro. Acá en Colombia no es posible pensar en que el contrato de aprendizaje sea voluntario, aunque tenemos algunos de ellos, porque el empresariado colombiano a veces no es muy colaborativo. Es decir, dice, no, es que eso es un costo. Si usted me trae a mí un aprendiz y yo le tengo que pagar un salario para que aprenda, eso es un costo.
Y yo prefiero que más bien sea voluntario. Eso en una discusión tuvimos esta semana en la ANDI y yo les decía a los grandes industriales, les decía, no, no podemos dejar de lado la posibilidad de que el aprendiz aprenda haciendo. Y les quiero decir por qué. Ustedes me pueden preguntar, bueno, usted se para ahí y nos empieza a hablar de la importancia de la formación dual, la importancia de aprender haciendo para que haya una dinámica mucho más pertinente en términos de todos los sectores de la economía. ¿Y qué? Pues resulta que aquí en el SENA nosotros tenemos la responsabilidad, como manejamos recursos públicos, de cumplir con metas. Y una de nuestras metas es que de ese 1.300.000 colombianos que entren al SENA, logren tener un contrato de aprendizaje para poder culminar su proceso de formación. Si no terminan el proceso de formación, literalmente lo que invertimos en la formación directa en el SENA, entre todos, se bota a la canica. Y eso es un montón de plata que se pierde. Porque al final, los dineros del SENA, pues tienen una fuente única, pues el bolsillo de todos nosotros. Entonces, de ese 1.300.000 anuales, necesitamos en realidad 600.000 muchachos que al año puedan tener prácticas técnicas y tecnológicas en las empresas. Cuando yo llegué al SENA hace ya 3 años, me encontré con una sorpresa no tan agradable, y era que menos de 200.000 muchachos conseguían un contrato de aprendizaje. Y cuando no conseguían el contrato de aprendizaje, entonces venía la deserción. Porque los aprendices del SENA transitan todo el tiempo en una línea muy delgada, trabajo o estudio. Y tengo que trabajar porque en mi casa me están diciendo que ayude, o porque de pronto ya tengo casa. Y ese costo de oportunidad es un tema en estas poblaciones extremadamente alto. Pero cuando los aprendices logran llegar y hacer el contrato de aprendizaje y recibir el pago correspondiente por aprender, el 47% de ellos que hace el contrato de aprendizaje se logra inscribir rápidamente en el sector productivo una vez obtiene el grado en el SENA. Este año tenemos la meta de 407.000 contratos de aprendizaje y el año pasado, después de un esfuerzo muy grande, en este cuatrenio hemos logrado, el año pasado finalizamos en 358.000 contratos de aprendizaje, pero siguen siendo 600.000. Tenemos que vencer un rezago histórico de hacer un llamado de atención a muchas industrias para que nos ayuden a enseñarle mejor a los aprendices. Y entonces muchas veces cuando hacemos un relacionamiento obviamente empresarial 1 a 1, cuando nos sentamos con los empresarios y les decimos y les transmitimos este mensaje, lo que nos sucede es que los empresarios nos dicen, pues no, el SENA es muy querido, pero es que no me mandan los aprendices que yo necesito. O, por ejemplo, también nos dicen, nosotros sí los pedimos y los pedimos y los pedimos, pero no nos llegan. Y nosotros, mientras tanto, tenemos en los centros de formación un montón de aprendices que nos están diciendo, ¿y dónde está mi contrato de aprendizaje? Y ahí empieza una dualidad espantosa entre cómo nos coordinamos en el sector productivo y cómo nos coordinamos aquí el gobierno a través del SENA, y en la mitad está la juventud. Y ustedes saben que si hay una tasa de desempleo que afecta muchísimo el sector social, un sector social es el de los jóvenes. El 16% de los jóvenes están desempleados en nuestro país. Pero cuando los jóvenes o un aprendiz que ustedes ven transitar por sus empresas hace la práctica en sus empresas, tiene la posibilidad de vencer ese círculo dañino de no consigo trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no tengo trabajo. Y entonces yo muchas veces cuando me siento acá con todos los empresarios, hoy acá con ustedes, hace 8 días con la ANDI, dentro de 8 días con Confecámaras, les hago la siguiente reflexión, que yo espero ustedes se acuerden de esa propaganda de hace muchos años, que decía, ¿sabe usted dónde se encuentran sus hijos en estos momentos? Entonces yo les pregunto,
¿Saben ustedes dónde se encuentran sus aprendices en estos momentos? Y más aún, ¿qué están haciendo? Porque los pueden tener ubicados, pero ¿y qué están haciendo los aprendices? Las cabezas de las compañías colombianas deben ser los principales promotores de la formación del futuro del talento humano de Colombia. Es que cuando yo les digo a ustedes que 407.000 colombianos jóvenes entre 18 y 22 años se deben formar este año 2017 en el sector productivo, no les estoy diciendo nada distinto que el sector productivo está siendo corresponsable con el SENA de la formación del futuro del Producto Interno Bruto del país. Y entonces el llamado es a que no digan, ¡ay! ¿Dónde consigo esos benditos aprendices? O bueno, aprovechemos que ya está llegando octubre y hay que pintar la empresa de anaranjado o sacar unas fotocopias y rápidamente bajar los adornos de Halloween y subir los de Navidad. Que los aprendices hagan lo que tienen que hacer. Y muchas veces yo sé que desde el SENA se puede ofrecer una conversación distinta a esta que yo estoy teniendo. Pero si nosotros queremos tener pertinencia en el sector que tanto les importa a ustedes, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con las metodologías que existen, con las herramientas que tenemos para poder formar entre todos al mejor talento humano. De eso se trata la economía colaborativa. Maximizar los recursos de unos y otros. Preguntarle al gerente del recurso humano en qué estamos con el SENA, en qué están los aprendices. Y decirle al gestor comercial que tiene el SENA, que está relacionado directamente con ustedes, páseme los aprendices que yo necesito. Cúmplame con mi cuota. Porque cuando muchos empresarios no quieren tener a los aprendices allí porque los consideran de alguna manera pues un adicional que no se necesita, entonces dentro de las reglas de juego, la ley, se permite que paguen por no tener a los aprendices y eso se llama la cuota de monetización. O sea, monetizo el no tener. Y pagan el costo del aprendiz y hay un costo social adicional. Y es la no preparación del talento humano. O sea que hay un costo muy importante en un sector social que podemos suplir. Pero ustedes pueden decir, bueno, no, listo, a mí me parece muy simpático eso que usted está diciendo, tiene mucho sentido, pero de todas maneras yo no tengo espacio para tenerlo en la empresa. O no tengo quien se ponga al lado de esa persona a formarla o no formarla. Lo que podemos hacer es cederla. Y muchas veces en muchos sectores lo que estamos haciendo es cediéndolos hacia los lugares del país en donde no hay sector productivo, por ejemplo, de la cordillera andina para abajo, de la cordillera oriental para abajo, y en donde allá se encuentra muy poca posibilidad de productiva. Y al ceder los aprendices para el sector rural y la agroindustria, también se contribuye al crecimiento del país. Estamos haciendo una tarea muy importante desde el SENA para poder formar el mejor talento humano. Y una de las grandes noticias que podemos dar, y con esto cierro, es el futuro centro de formación en la mitad del Bronx, que va a contar con 12.000 metros cuadrados y donde vamos a capacitar a más de 8.000 aprendices en áreas como 3D, animación, videojuegos, desarrollo de software. Va a ser el centro de innovación y de creación del SENA más importante de Colombia y va a estar ubicado allí en Bogotá. Estamos haciendo unos esfuerzos gigantescos para poder entregar el mejor recurso humano, para poder adaptarnos a las nuevas demandas, para poder adaptarnos a sus necesidades, pero sobre todo para poder contribuir en la construcción de una nueva Colombia que indudablemente está haciendo unos esfuerzos muy importantes desde todos los rincones del país por transitar hacia la construcción de una sociedad diferente. Les quiero dejar esa reflexión del contrato de aprendizaje,
de los aprendices y que de aquí al lunes o de repente mañana por la mañana llamen a ver en dónde están esos niños y esas niñas. Muchas gracias.